Buenos días a todos, soy David García Guerrero, profesor ayudante doctor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En primer lugar, me gustaría felicitar a todo el equipo de dirección y de organización que ha hecho posible el primer Congreso Internacional sobre Ciencias Jurídicas, Empresa y Sociedad. Retos y perspectivas en compliance, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y ética empresarial. Es un placer compartir panel con ponentes de tan alto nivel. El título de mi ponencia es la relación entre el delito de blanqueo de capitales y el derecho financiero y tributario. Si se me permite usar un anglicismo que está de moda, de uso hoy en día, haré un spoiler, ¿no? Y esta relación que nos preguntábamos es más que evidente y es de tipo concursal. Dentro del ámbito del derecho penal tributario, abordado tanto por tributaristas como por penalistas, no se ha cesado en analizar las distintas problemáticas del delito de blanqueo de capitales, más todavía si se une cuando entran en juego los delitos contra la hacienda pública, comúnmente denominados como delitos fiscales. Dos van a ser las cuestiones fundamentales que girarían en torno a esta relación que planteábamos, ¿no?, como tema de esta ponencia. La primera es si los bienes que constituirían los bienes que proceden de la comisión de un delito y que después son sometidos a una o varias acciones que van a conformar un delito de blanqueo de capitales, pueden sancionarse por un delito contra la hacienda pública. Y la segunda es, al contrario de lo que se planteaba, si la cuota defraudada en un delito fiscal integra el delito de blanqueo de capitales. Entonces, comenzando por la primera de las cuestiones, es decir, si los bienes generados por una actividad delictiva encuadrados en actuaciones que se subsumirían en el delito de blanqueo de capitales pueden integrar un delito fiscal, es jurisprudencia asentada del Tribunal Supremo que sí es posible. Así, existe esa posibilidad de someter a enjuiciamiento por delito fiscal, aun cuando los ingresos tienen origen de ilícita procedencia. Así, en la sentencia del conocido como caso Nécora, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1996, o el caso Roldán, sentencia también del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1999, que proclama que una misma conducta delictiva plural podrá dar lugar a malversación, cohecho y estafa, y al mismo tiempo a delitos derivados de las ganancias no declaradas. Tal doctrina ha sido confirmada en la sentencia del caso Urralburu, que es la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2001, que afirma que no existe incompatibilidad entre la condena por delitos que generan beneficio económico y los que devienen de los delitos fiscales derivados de la falta de declaración de los incrementos patrimoniales que traen causa de aquello. Criterio que ha sido confirmado por la sentencia también del Tribunal Supremo 1113/2005 de 15 de septiembre. Ahora bien, la citada sentencia del Tribunal Supremo del caso Urralburu, es decir, de 2001 de 28 de marzo, afirma que, no obstante lo anterior, lo que se acaba de exponer, sí que puede ser aplicado un régimen de absorción punitiva. Efectivamente, los magistrados del alto tribunal no consideran que sea incompatible la condena por una serie de delitos que generan beneficio económico y por delitos fiscales. Si bien matizan que cuando los beneficios proceden de hechos delictivos que han sido objeto de condena, se aplica un concurso de normas, que es lo que, como bien es conocido, está regulado en el artículo 8 del Código Penal, de forma que la pena del delito fuente o del delito antecedente absorbe la pena del delito contra la hacienda pública. Ahora bien, tres son los requisitos que han de darse
de forma necesaria para que haya concurso de normas y no concurso de delitos, ¿vale? Y son requisitos acumulativos, es decir, se tienen que dar los tres de ellos al mismo tiempo. El primero es que los ingresos que generan el delito fiscal procedan de modo directo e inmediato del delito anterior. Si nos encontramos ante ingresos de una pluralidad de fuentes o que solo de manera indirecta tengan un origen delictivo porque, por ejemplo, los beneficios del delito han sido reinvertidos y han dado lugar a nuevas ganancias, no cabe apreciar el concurso normativo, es decir, el concurso de normas, ¿vale? Entre ellos podemos encontrar la sentencia del caso Roldán. El segundo requisito es que el delito inicial sea efectivamente objeto de condena. Cuando no suceda así, por prescripción, insuficiencia probatoria u otras causas posibles, debe mantenerse la sanción por delito fiscal, dado que el desvalor de la conducta no ha sido sancionado en el supuesto del delito fuente o del delito antecedente, ¿no? Aquí de nuevo nos podemos remitir, por ejemplo, a la sentencia del caso Nécora. El tercer requisito que ha de darse también de forma acumulativa es que la condena penal del delito fuente o del delito antecedente incluya el comiso de la ganancia obtenida en el mismo o la condena a su devolución como responsabilidad civil. Ahora, la segunda cuestión que también se planteaba en relación a esta ponencia es si el delito fiscal puede ser antecedente del delito de blanqueo de capitales. En este caso, de nuevo la respuesta es afirmativa y la da la sentencia del Tribunal Supremo 2216/2011 de 5 de diciembre, que es conocido como el caso Ballena Blanca. En esta sentencia se afirma, en primer lugar, que la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del artículo 301 del Código Penal, que es el que recoge el tipo del delito de blanqueo de capitales, que constituye simultáneamente un perjuicio para la hacienda pública y un beneficio para el defraudador. En segundo lugar, además, el momento de contaminación de los bienes integrantes de la cuota tributaria defraudada se produce cuando vencen los plazos administrativos establecidos para declararlo a la administración tributaria, no teniendo hasta entonces carácter delictivo. Entonces, lo que viene a decir es que una vez que se contamina es cuando se vencen los plazos. Entonces es cuando tiene carácter delictivo. En tercer lugar, es necesario que el probar que los bienes blanqueados y la cuota defraudada son total o parcialmente lo mismo. Si es totalmente lo mismo y coinciden a nivel temporal, pues de forma total, facilita la cuestión probatoria. Si es parcialmente, entonces habría que tirar en este caso de indicios. Pues bien, en esta ponencia, sobre todo, se ha querido poner de relieve, de manifiesto, cuál es la realidad jurisprudencial mayoritaria en nuestro país cuando concurren un delito de blanqueo de capitales y un delito contra la hacienda pública, y están interrelacionados, porque hablamos de sentencias de concurso cuando están interrelacionados. Lo anterior no es óbice para que compartamos pues, con algunos autores de la doctrina científica, tanto penalistas como tributaristas, toda una serie de críticas de base. Todas estas críticas las encontrarán en la correspondiente publicación, ¿no?, que tendrá lugar más adelante y donde se analizará no solamente estas sentencias, sino más jurisprudencia, como he dicho también, doctrina científica, de una manera mucho más detallada. Entonces me gustaría finalizar con un interrogante que me viene asaltando desde que inicié la línea de investigación del derecho penal tributario. Y es que hay, como es de sobra conocido, no por todos, toda una serie de autores de gran peso que han venido criticando la
llamada teoría del derecho penal del enemigo. No obstante, parece que de forma velada, implícita, nunca expresa, vía punitiva, se ha convertido al defraudador fiscal en un enemigo en este sentido expuesto, en el sentido del derecho penal del enemigo. Baste con mirar la pena de los delitos contra la hacienda pública, tanto para personas físicas como aquella correspondiente en el caso que se podría aplicar de personas jurídicas. Si precisamente se quiere abordar, como se ha venido defendiendo desde hace pues, ¿no? una serie de décadas, la reducción del ámbito tan expansionista que ha ido teniendo el derecho penal, uno de esos ámbitos debería ser los casos comunes de delito fiscal que podrían resolverse fácilmente por la vía del derecho tributario sancionador, es decir, vía administrativa sancionadora. Eso sí, con una mejora indudable del procedimiento, garantía para el contribuyente, etc. Ahora bien, se debería reservar efectivamente el ilícito penal, es decir, el delito contra la hacienda pública, para los casos más graves de fraude fiscal. Ahí sí debería entrar, en este caso, el derecho penal. De nuevo, aprovecho para felicitar a la dirección y a la organización de este fantástico congreso y quedo a su entera disposición para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias por su atención.